Buenos días con todos. Vamos a hablar sobre un tema que, como bien dijo el doctor Salvador, es de actualidad. Es sobre varicela. Esperemos que la presentación que hemos preparado sea de su completa satisfacción y esperemos que al final de la presentación podamos tener una serie de consultas de ustedes, que es lo más importante que tenemos generalmente posterior a estas presentaciones. Como ustedes saben, el virus varicela es producido por un virus, como bien se dice, que se llama varicela zoster, que es de la familia Herpes viridae. La principal forma de transmisión es persona a persona por vía respiratoria. Y hay que recalcar eso, porque también hablan de la transmisión vía cutánea, pero la transmisión vía cutánea es rara, porque tendría que la persona que entra en contacto con alguna de las vesículas, estas tendrían que estar a la vez rota, a la vez la piel de la persona que entra en contacto debería estar expuesta a este líquido y de esa forma sería la única forma que podría ser infectado. Por eso digo que es raro. El tiempo de incubación va de 10 a 21 días y tenemos un tiempo de contagio que es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchos de nosotros hablamos de que empezó con las lesiones tal día y bueno, a partir de ahí empezamos con el contagio. No, la enfermedad es contagiosa 2 días previos a la aparición de las lesiones y es contagiosa hasta que todas las lesiones se encuentran en costra, que es más o menos entre el 5º y 7º día de enfermedad. Y para esto es muy importante que los tengamos en cuenta, que cuando ya están todas las lesiones en costra, ya no es contagiosa, como vamos a ver. La epidemiología, hay un trabajo hecho por el Instituto Nacional de Salud del Perú, y en donde ven costo-efectividad de la vacunación sobre varicela, y los datos que he sacado de acá para esta presentación son básicamente eso, y que fue hecho el año 2017. En el Perú, según este reporte, habla de una carga de enfermedad baja, 0.5 para menores de 5 años y 0.3 menores de 10 años y 0.1% menores de 15 años. ¿Sí? Entonces es importante esto, a pesar de que no es una enfermedad notificable. Desde el año pasado se ha empezado a hablar o a notificar lo que eran varicelas complicadas, pero no se ha notificado en ningún momento lo que es varicela no complicada. Entonces podemos tener un adecuado numerador, pero el denominador no es el adecuado y pudiéramos tener una falsa impresión de que nosotros pudiéramos tener mayor porcentaje que lo que nosotros vemos que lo que existe en la realidad. Generalmente es estacional, se da en el último trimestre del año. Yo diría más que en el último trimestre del año, se da en noviembre, diciembre y enero. O sea que ya estamos saliendo de la etapa principal donde se ven los picos de varicela. Según la DIRESA, se ha encontrado que entre el año 2009 y el 2014 han habido 36.296 atenciones, de las cuales el 79% de los atendidos fueron menores de 11 años. Si vemos los años, sacamos que más o menos habrían 7.000 casos de varicela por año que son atendidos a nivel de las DIRESAs, ¿no? Lo cual me parece que es un poco bajo. De ahí viene lo que le estamos hablando, que hay una cobertura de todo lo que son los casos de varicela. En el INS, el Instituto Nacional de Salud del Niño, según la Oficina de Estadística, ellos tuvieron del año 2010 al 2014 más o menos 2.375 atenciones. En 4 años esto te daría 600 atenciones por año, y la mayoría no complicada. Volvemos a lo mismo. El Instituto Especializado de Salud del Niño es un instituto especializado donde no deberían de llegar las varicelas
no complicadas y sin embargo llegan. Porque a la vez se hospitalizaron 924 pacientes con varicela complicadas, de los cuales 555, que es el 60%, pertenecían al grupo de 1 a 4 años de edad. Del total de casos, el 93% correspondió a menores de 10 años. Tengamos siempre en cuenta este número, ¿no? 93% es menores de 10 años, que es lo que generalmente te dice la literatura a nivel mundial. Este es otro punto que es importante, porque a pesar de que la mortalidad no es elevada, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, lo que sí ocasiona en nuestro país principalmente, cuando se producen brotes no ocasionales, produce un bloqueo de camas que puede ir hasta 21 días generalmente. Esto nos lleva a postergar procedimientos y cirugías, a la exposición de contactos susceptibles tanto de pacientes, personal de salud y familiares. Entonces, pacientes que están hospitalizados, entra un niño que al ingresar no tenía la enfermedad y se brota estando en la hospitalización, lo más probable es que contagie a los niños que están dentro de la unidad. Y esto haga que las zonas de hospitalización se cierren y estén hasta 21 días post este inicio de esta enfermedad cerradas, lo cual va a hacer que se produzca una congestión a nivel de los servicios de emergencia, a nivel de los hospitales, porque hay hospitales que te dicen que no pueden recibir pacientes porque tienen cerrados sus pisos de hospitalización por problemas de varicela. Entonces, ese sería uno de los principales problemas que ocasiona esta enfermedad, más que los problemas de mortalidad. ¿Cuál es la clínica de la varicela? Previo al brote pueden existir síntomas o signos inespecíficos. ¿Qué quiero decir con esto? Puede el niño empezar a tener fiebre, inclusive un poco de tos, rinorrea, un poco de dolor, todo esto 2 días antes que empiece la enfermedad. Posteriormente aparecen unas manchas rojas, unos puntitos rojos, que para el término médico podríamos estar hablando de máculas eritematosas, los cuales posteriormente evolucionan a ampollas pequeñas. Yo diría que son más que ampollas vesículas, pero para que todo lo comprenda estamos hablando de ampollas. Y son como gotas de rocío. Si ustedes han visto las hojas de alguna flor o de alguna planta, cuando hay rocío de la mañana van a ver que son como unas gotas. Igual es lo que nosotros vamos a ver en las lesiones que van apareciendo. En este cuadro vemos una lámina sobre caso de varicela. La otra cosa que es importante en varicela es que es una enfermedad pleomórfica. ¿Qué quiere decir pleomórfica? Que uno va a encontrar en diferentes estados las lesiones en la piel. En unos estados la va a ver como la ven principalmente acá, que son vesículas o ampollas pequeñas. En otros las va a ver como las que están cerca del lunar, que son más pequeñas, que son como máculas rojas. Y en otras partes ya va a haber lesiones costrosas. ¿Sí? Entonces, eso significa que son pleomórficas. Llegando hasta convertirse en costras. Como yo les dije, generalmente se inician en el tórax y abdomen y posteriormente van hacia la región del cuello y después se expanden a todo el cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que es básicamente una enfermedad que va hacia afuera, ¿no? O sea, no es hacia adentro, sino se expande hacia afuera. Tórax, abdomen, cuello, sube a la cabeza, se va hacia los miembros, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede con esta enfermedad. Y la otra cosa que es importante es que puede llegar a cuero cabelludo e inclusive se puede ver en mucosa oral y en ciertos casos más raros en los párpados, por ejemplo, dentro de los párpados se pudiera ver estas lesiones.
En el adulto, mayormente, lo que sucede es que puede existir reactivación del virus, produciendo una enfermedad que se llama herpes zóster, que es una reactivación del virus. No es que el virus esté, en ese momento se esté infectando por primera vez, es una infección secundaria. ¿Por qué? Porque este virus se mantiene en ciertos ganglios que serían como zonas de reservas, zonas donde se mantiene a lo largo de la vida, y cuando entramos en ciertas situaciones donde nuestro sistema inmune disminuye por una serie de cosas, ya sean enfermedades o ya sea por estrés, es que surge este herpes zóster. Este herpes zóster se caracteriza por aparición de vesículas o ampollas pequeñas que siguen un dermatoma. ¿Qué es un dermatoma? Es una terminación nerviosa, los cuales no atraviesan la línea media. Es muy doloroso, pudiendo este dolor permanecer hasta 1 año después de la desaparición de las lesiones. Este es un típico caso de herpes. Generalmente el herpes, como les vuelvo a repetir, se ve en adultos mayores. En el caso que ustedes están viendo es de una niña. Cuando ustedes ven un herpes en una niña como esta o en un adulto joven, uno debe estar pensando siempre que el niño o el adulto joven pudiera tener una enfermedad de fondo. ¿Qué enfermedad de fondo? Una enfermedad por inmunosupresión. Y en este caso deberíamos de buscar qué enfermedad o está ocasionando que le haya surgido herpes zóster. En el caso de la niña, esta niña tenía la enfermedad del VIH. Como ven, las lesiones ya acá hay algunas zonas costrosas, algunas zonas vesiculosas, siguen un dermatoma, siguen una línea, no atraviesan la línea media y es el típico caso del herpes zóster. Antes de pasar al diagnóstico diferencial, quiero recalcar un punto muy importante en la evolución de esta enfermedad, que es cuando todas las lesiones están en costra. Cuando todas las lesiones están en costra, no es contagioso. O sea, como dicen los padres, como dicen la gente común, cuando está en seca ya no se contagia. Por favor, esto ténganlo bien claro. Bueno, siguiendo con la presentación, vamos a hablar sobre el diagnóstico diferencial. Vamos a hablar qué otras enfermedades se pudieran parecer a la varicela y diremos en qué van a variar rápidamente. Por ejemplo, impétigo. El impétigo, que es una enfermedad común en nuestra niñez, se localiza principalmente alrededor de la boca y de las fosas nasales. Son lesiones que pueden tener vesículas, ampollas, ser con costras mielicéricas, pero generalmente están localizadas en esa zona. No empiezan, como ya hemos dicho, en tórax y abdomen y de ahí se disemina, sino se localiza en esa zona, y si el niño se rasca esa zona y de ahí se rascan los miembros o se rasca el pecho, va a transmitir la enfermedad hacia esos sitios. Entonces, eso no es una varicela. La urticaria. La urticaria pudiera parecer inicialmente en un momento a la varicela, sobre todo en la parte inicial donde vemos los abones, las máculas, pero generalmente la urticaria va acompañada de abones grandes, mientras las máculas que uno ve o las lesiones eritematosas que uno ve en la varicela son pequeñas. La urticaria generalmente es más localizada que diseminada, como se ve en el caso de la varicela. Picaduras de insecto, tales como podrían ser como pulgas, las famosas pulguequias, donde uno puede encontrar pequeñas pápulas o máculas en zonas de la piel, pero generalmente son cercanas estas zonas de la piel y no pasan ciertas zonas, ¿no? Por ejemplo, si uno le encuentra en el abdomen y el niño todavía usa pañal, generalmente no pasa a la zona del pañal, entonces no son diseminadas. Otra de las enfermedades que pudiera parecerse también es acarosis, la popular sarna o la popular rasca-rasca,
pero tiene otras características. Generalmente, a pesar de que pudiera ser diseminada, generalmente produce un escozor muy exquisito, principalmente durante las noches. Uno va a encontrar más lesiones escoriativas, o sea, lesiones de rascado, más que lesiones vesiculares o lesiones en otros estadios, ¿sí? No es pleomórfica. Otra enfermedad es la pie, mano, boca, producida por un Coxsackie, que como bien lo dice el nombre, se localiza en pie, mano y boca, y donde vamos a encontrar pequeñas lesiones, muchas veces maculares, que pueden llegar a ser pequeñas pápulas en estas zonas. Las otras que podrían ser también un diagnóstico diferencial son herpangina y estomatitis herpética. Claro, ¿por qué? Porque producen pequeñas lesiones que inicial pudieran parecer ampollas y que terminan siendo úlceras. En el caso de la herpangina se ve sobre todo en la parte de la garganta, y en el caso de la estomatitis herpética generalmente en las encías y en los labios. Esto son localizados, como ustedes verán, no son diseminadas como se ven principalmente en los otros casos de varicela. Hay que hablar sobre los grupos de riesgo de varicela para que puedan ser varicela grave. No existe algo que te diga que cuando empiece la enfermedad que yo voy a tener una varicela, un niño va a tener una varicela grave, pero hay ciertas cosas que uno deberíamos de tener en cuenta. Uno es un niño menor de 1 año y mayores de 14 años o ancianos. Segundo, gestantes cuyo brote es 5 días o 2 días después del nacimiento, no para la gestante principalmente, sino para el neonato que se pudiera haber infectado en esa época y posteriormente desarrollar la enfermedad. Inmunodeficiencias congénitas o adquiridas también son problemáticas. Cuando hablamos de congénitas son para todas las, ya sea celulares o tumorales, o las adquiridas que son por problemas generalmente oncológicos. Pacientes con enfermedades crónicas cutáneas, tales como psoriasis, por ejemplo, podrían tener una mayor predisposición a hacer una varicela grave, o problemas renales crónicos, que tanto estamos viendo en este momento, o pulmonares. Niños con tratamiento crónico con salicilatos, porque pudieran dar una varicela que se pudiera complicar con otra enfermedad asociada. Malnutridos, y cuando hablamos de malnutridos estamos hablando de malnutridos severos, y en estos casos estamos hablando de marasmáticos, cuachorcos principalmente, o marasmo cuachorcos, y las personas embarazadas, porque cuando están embarazadas pudieran transmitir esta enfermedad al feto en el útero. ¿Cuáles son las principales complicaciones? Que es la otra cosa que es importante ver. Son infecciones de piel, que son, yo diría, más del 95% de las complicaciones que se ven por varicela. La principal es el impétigo, o sea, la lesión de varicela se impetiginiza. Las otras son celulitis, que es un aumento, es una región mayor de infección en la piel, y principalmente llegar en algunos casos hasta la fasciitis necrotizante, que es cuando hay una destrucción de la zona, y que es muy aparatoso, y que también hay que darle un tratamiento adecuado, no solamente antibiótico, sino también un tratamiento de limpieza quirúrgica de la zona, ¿no? Lo siguiente es complicación que se puede ver, es neumonía, ya sea por varicela, por el mismo virus, o una neumonía bacteriana. Cuando hablamos de neumonía bacteriana, mucha gente cree que sería por Staphylococcus aureus, y los libros te dicen claramente que la neumonía bacteriana es por el Streptococcus pyogenes principalmente. El Streptococcus beta hemolítico del grupo A principalmente es la neumonía bacteriana. La otra cosa que se puede ver es sepsis, claro, sepsis, o problemas neurológicos. ¿Qué problemas neurológicos vas a ver en pacientes que tengan que tengan varicela? Pudieran encontrar niños con ataxia, encefalitis,
o síndrome de Reye. El síndrome de Reye, que muchas veces es asociada a ingesta de aspirina, y si estamos con varicela, en ciertos casos pudiera haber niños que le dieran aspirina por alguna razón, ya sea para bajar la fiebre, lo que es una contraindicación, pudiera desarrollar un síndrome de Reye, que es un problema neurológico, que también va acompañado de problemas hepáticos. Y la principal complicación que nosotros vemos y que generalmente lleva a la muerte muchas veces de los pacientes son las varicelas hemorrágicas, donde las vesículas, en lugar de estar llenas de líquidos transparentes o blanquecinos, se encuentran llenas de líquidos de sangre, ¿no? Se encuentran problemas de coagulación, se encuentran bajas las plaquetas, al final puede inclusive haber toda una coagulación intravascular diseminada. Entonces, y en ese caso estaremos hablando de varicela hemorrágica. ¿Cuáles son los gérmenes más comúnmente implicados en las complicaciones? Los gérmenes más comúnmente implicados son dos: Staphylococcus aureus y el Streptococcus pyogenes. Por favor, tengan en cuenta esto. ¿Por qué? Para el tratamiento. Para el tratamiento, si estamos pensando que estos son los dos gérmenes antibióticos más adecuados para las complicaciones, deberíamos usar una mezcla de clindamicina y oxacilina. ¿Por qué clindamicina y oxacilina? Porque pudiera existir el fenómeno de Eagle o el fenómeno de águila, que es muy, o sea, se conoce mucho. ¿Qué quiere decir eso? Que la reproducción bacteriana es tan elevada que la oxacilina, siendo un bactericida, no llega a disminuir la cantidad en forma acentuada, a disminuir la cantidad de bacterias que hay en el organismo. Entonces, para eso necesita tener sinergia con, por ejemplo, con clindamicina. ¿Por qué? Porque clindamicina funciona a otro nivel, funciona al nivel de la replicación bacteriana. Entonces, si paramos la replicación bacteriana y por otro lado estamos atacando al germen invasor, a la bacteria, ya sea Staphylococcus aureus o Streptococcus pyogenes, vamos a lograr vencerlos al final. Por favor, no ceftriaxona. Nosotros en nuestro hospital vemos muchos niños que vienen con derivados de centros de salud o de otros hospitales con tratamiento con ceftriaxona para lesiones de piel o lesiones que tienen que ver con varicela. La ceftriaxona no cubre Staphylococcus aureus y no es lo más adecuado para Streptococcus pyogenes. Por favor, no pongan ese antibiótico. La otra cosa que es muy importante recalcar es que no debemos utilizar los siguientes antipiréticos: metamizol, ibuprofeno y aspirina. Solamente debemos utilizar paracetamol. Por favor, yo sé que muchos están acostumbrados a usar metamizol, pero el metamizol, además de producir la complicación que siempre se dice que es agranulocitosis, el principal problema que puede producir el metamizol es hipotensión. Si tú tienes a un niño que tiene una varicela complicada y se está chocando y porque está con fiebre le das metamizol, lo único que estás haciendo es estás echando más leña al fuego, porque le estás bajando la presión y entonces se va a chocar y va a ser imposible sacarlo de ello. En cuanto al ibuprofeno y la aspirina, principalmente es por los problemas, sobre todo esta última, que puede producir del síndrome de Reye. En ciertos casos es necesario utilizar cirugía. ¿Para qué? Para debridar las zonas que no funcionan, o sea, que están desactivadas, se puede decir, de la piel, ¿no? Entonces hay que limpiar esas zonas para que no sean sitios donde crezcan más gérmenes. El tratamiento. Se habla que, y la medicina basada en evidencia te dice que pudieras usar antivirales, y en cuanto a antivirales, el aciclovir en las primeras 24 a 72 horas. Eso lo hablan como forma general. Yo les diría que en casos de varicela complicada,
podríamos usar eso pasado ese tiempo. Porque si es una varicela complicada, tengamos en cuenta que el organismo no está teniendo suficientes defensas para limpiarse de estos virus. Entonces, debemos dar el aciclovir en todo momento si uno recibe un paciente con varicela complicadas. ¿Cuáles son las dosis? Se recomienda que menores, bueno, antes de hablar de las dosis, se habla de que menores de 1 año todos deberían de recibir, y el segundo caso de la casa en niños mayores. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, tenemos a Juan, que llega un día a su casa y está brotado. Y en su casa vive Pedro, que es su hermano, que tiene 2 años, que no fue vacunado, y que uno dice, va donde su médico, y el médico le dice, como recién se ha aparecido la varicela en la casa, podemos aplicarle la vacuna hasta 72 horas después de que se brotó su hermano. Mentiras, porque el hermano se ha brotado, el hermano ya ha estado contagiando al niño desde antes. Pudiera ser que inclusive el niño se brote a los pocos días después de haberse brotado al hermano. En ese caso no es importante aplicar la vacuna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo es importante? Pongamos otro ejemplo. Pedro va a una fiesta donde se encuentra con Juan, al cual nunca lo ha visto, y al día siguiente, cuando Pedro está en su casa, la mamá del dueño del santo llama y dice que Juan se ha brotado con varicela. En ese caso, sí sería importante aplicar la vacuna dentro de las 72 horas después del contacto. En ese caso sí. En el otro caso, que no sabemos cuánto tiempo ha estado en contacto con un paciente que probablemente ha estado incubando varicela, no es importante. ¿Sí? También se debe usar aciclovir en pacientes oncológicos. Los principales trabajos hechos han sido en pacientes oncológicos. Muchas veces se habla de que después del primer contacto, volvemos a lo mismo como el caso anterior, se debería empezar a dar tratamiento o profilaxis para varicela en pacientes oncológicos más o menos entre el 7º y el 9º día, que es cuando se produce la viremia primaria, ¿no? En neonatos, ya hemos dicho en qué casos vamos a dar, y las dosis, si vamos a dar vía oral, es 80 miligramos por kilo por día, hasta un máximo de 800 miligramos por dosis. Todo esto es aciclovir, estamos hablando de aciclovir. Si vamos a usar endovenoso en menores de 1 año, la dosis es 30 miligramos por kilo por día cada 8 horas, en 1 hora de infusión. 1 hora de infusión. Y en los mayores de 1 año es 1.5 gramos por metro cuadrado día cada 8 horas en 1 hora de infusión. ¿Cuánto tiempo debemos dar? 7 días o hasta que nuevas lesiones no aparezcan en 48 horas. Eso es lo que deberíamos de utilizar. Prevención. Para la prevención tenemos una vacuna, que es una vacuna de virus vivo atenuado, que inicialmente fue desarrollada en Japón, que es de la cepa Oka, y que tiene ya bastantes años en el mercado. Esta vacuna, que es de virus vivo atenuado, se debe colocar a partir del año de edad y pudiéndose colocar una segunda dosis a los 4 años de edad. ¿Cuáles son las contraindicaciones para aplicar esta vacuna? No se deben aplicar en inmunosuprimidos, pero cuando hablamos de inmunosuprimidos también debemos tener bien claramente las cosas, porque por ejemplo, para pacientes VIH es un tipo de inmunosupresión. Si el paciente con VIH se encuentra clínicamente bien, tiene un CD4 mayor del 25% para su edad, se puede aplicar. Pacientes oncológicos que estén entre edad en ese momento, embarazadas, como ustedes saben, no se deben utilizar. Corticoides sistémicos, y cuando hablo de corticoides sistémicos es que reciban por vía oral 2 miligramos por kilo por día, y esto lo hayan recibido por más de 14 días. No estamos hablando de pacientes asmáticos.
Los asmáticos que reciben por 5, máximo 7 días a dosis de 1 miligramo pueden recibir la vacuna. O los asmáticos que reciben corticoides inhalados pueden, por largos tiempos, pueden recibir la vacuna sin ninguna contraindicación. Pacientes que están recibiendo inmunosupresores también no deben recibir las vacunas. Pacientes con enfermedades febriles agudas y graves no deben recibir la vacuna. ¿Cuáles son los efectos adversos asociados a las vacunas a esta vacuna más comúnmente encontrados? Se habla de dolor, eritema y pudieran aparecer algunas lesiones papulovesiculares en el lugar de la aplicación, ¿sí? Eso es lo que se habla. Una fiebre baja o moderada, generalmente que no dura más de 48 horas, y pudiera aparecer un exantema leve, donde inclusive pudieran aparecer hasta 5 o 10 vesículas en región abdominal o de tórax, que pueden aparecer esto 5 a 26 días post vacunación. Otra cosa que pudiéramos utilizar, aunque en este momento en el país no se encuentra, es inmunoglobulina específica. ¿Y en quiénes está demostrado que se podría utilizar? Generalmente en personas que no pueden aplicarle vacunas, como serían neonatos o inmunosuprimidos, ¿sí? Y esto debería ser colocado entre las 24, máximo 48 horas post exposición. Esta es la última lámina que tengo y después podríamos pasar a una ronda de preguntas después de esta presentación, porque ustedes deben tener una serie de preguntas sobre esto, ¿no? Esta es una hoja de recomendaciones para el manejo de niños con varicela y como ustedes ven es varicela sin complicaciones. Esto esperemos que esté en todos los centros de salud, porque es a ese nivel donde debe ir esta hoja, y esta hoja debe ser entregada a los padres. ¿Qué estamos tratando de hacer con esta hoja? Que hagan ciertas cosas y que sepan ir prontamente nuevamente al centro de salud cuando encuentren que las cosas no están yendo como deberían de ir. 1. Baño diario con agua y jabón. Por favor, eso debe ser, pues, los padres deben hacer eso con sus hijos todos los días. No utilizar chuño, no utilizar talquito, no utilizar barro sobre las lesiones. Por favor, ser bien claros con esas cosas. No hay que utilizar emolientes, emulsiones, nada en la piel, porque lo que podemos estar haciendo es mayor daño. La otra cosa es lavado de manos frecuentemente, cortar las uñas. Muchas veces lo que yo recomiendo a mis pacientes es que le pongan en las noches medias, en lugar de guantes, medias en las manos para que no se puedan rascar y no se hagan lesiones, ¿no? Si hay mucho escozor, picazón, da clofenamina. Clofenamina, ahí está para que ustedes escriban la dosis. Y ustedes deben saber 0.35 miligramos por kilo por día cada 6 horas, ¿sí? Para la fiebre, y quiero recalcar nuevamente, solo paracetamol, no usar ibuprofeno, metamizol o aspirina. Acá decimos salvo prescripción médica, no es salvo prescripción médica, no se debe usar para la fiebre en estos casos y ahí debemos poner el tipo, la dosis que vamos a usar. Como ya les vuelvo a repetir, no usar cremas, emolientes. Recalcar que no existe contagio cuando está en fase costrosa, en seca. ¿Qué quiero decir eso? Que el niño ya puede ir al colegio cuando ya todas las lesiones están en costra y que esto debe conocer el colegio, ¿no? Generalmente esto ocurre más o menos al 8º día. Hay algunos signos de alarma que debemos recalcarle a los padres para que acudan nuevamente al centro de salud o emergencia. Uno es, si la fiebre dura más de 5 días, en algunos casos hay gente que dice que dure más de 3 días,
o es mayor de 39 grados centígrados. Si el rojo alrededor de la costra es más grande que una moneda de un sol. Miren, una moneda de un sol, pónganlo sobre la lesión, y si es mayor de un sol, probablemente haya infección en la piel. Si hay dolor muy intenso en alguna parte del cuerpo, que no calma con el paracetamol. ¿Por qué? Porque nos pudiera estar dando indicación de que hay una infección de piel profunda, lo cual nos podría llevar a una fasciitis necrotizante, lo cual es una emergencia, ¿no? Las otras cosas podría ser si tiene dificultad para respirar, si está agitado, se nota que se le hunden las costillas. ¿Por qué? Porque pudiera existir la posibilidad de una neumonía. Y la otra cosa, finalmente, si hay problemas para caminar o se tambalea, ¿no? O un dolor de cabeza muy intenso, o empieza a vomitar y no va acompañado de diarreas. ¿Por qué? Porque podríamos encontrarnos frente a un problema neurológico. Estas hojas deberían de ser entregadas a los padres para que ellos, y explicadas para que ellos sepan cuándo deben retornar a los centros de salud o llevarlos de frente a una emergencia o un hospital. Muchas gracias, espero que hayamos sido bien claros y estoy a la espera de las preguntas que pudieran ustedes realizar. Buenos días. ¿Me escuchan? Se te escucha. Sí, buenos días. De Cajamarca, Érico C. Zamora, doctor Verne. Un saludo. Hola, Érico, ¿cómo estás? Tengo un par de preguntas o tres preguntas rápidas. Una es en un caso de un niño de 5 años con herpes zóster, que no fue vacunado y tampoco estuvo con varicela clínica anterior. Es decir, no se dieron cuenta si tuvo o no varicela. ¿Y qué es lo que se puede hacer con ese niño? En primer lugar, que no haya tenido varicela es una posibilidad y no fue herpes zóster. Y si haya tenido varicela y no se dieron cuenta y fue subclínica. Para comenzar con algo, hacer estudios de inmunodeficiencia o primero hacer una inmunoglobulina G para varicela, para ver si la tuvo o no. No, en este momento. Ya, sí. La primera te voy a responder. En este momento yo no le daría un inmunoglobulina G para varicela. Lo que puede suceder, y eso se ha visto, es que niños menores de 1 año, inclusive algunos dicen menores de 6 meses, o niños que tienen muy pocas lesiones cuando tienen varicela, por primera vez estamos hablando, pudieran tener otro episodio de varicela, y en este caso un herpes zóster. Lo que yo haría con este niño menor, este niño de 5 años, lo primero que yo hago siempre con estos niños es tomarle un ELISA, porque ya tengo la mala experiencia de que al final salen con ELISAs positivos. Eso sería lo primero que yo haría. La otra cosa que yo haría es darle tratamiento en los niños con aciclovir, y para el dolor, generalmente en los niños lo bueno es que el dolor por herpes no es tan crónico como en los casos de los niños con los niños o adultos de mayor edad, ¿no? Los adultos jóvenes o los adultos ancianos. Eso es lo que yo haría inicialmente. Y después ya pasaría a estudiar la parte inmunológica, ya sea celular o humoral. Yeah. La siguiente pregunta, Érico. Sí. La siguiente es, si tengo un contacto familiar que tiene menos de 3 días de contacto, es decir, desde un día antes de que brote la varicela en el infectado, el contacto es menor de 1 año, es decir, tiene 6 meses, 9 meses, 8 meses o 3 meses, ¿desde cuándo, desde qué edad se podría poner la vacuna como profilaxis de varicela? Una, y la segunda es, si es que yo le pongo a los 6 meses o a los 9 meses la vacuna para profilaxis, para varicela, me va a ayudar, en realidad sí, pero cuando tenga que ponerle las otras dosis de varicela, ¿tengo que ponerle las 2 o una nomás? Hay trabajos hechos donde dice que se puede colocar desde los 6 meses. Esa es una de las cosas, en casos muy necesarios. Ese es uno. Pero hay que asegurarse, como vuelvo a decir, que sea contacto reciente. No vaya a ser que sea el hermano de la casa y que sabe Dios que ya puede estar incubando la enfermedad. Ese es uno. Sí. 2, generalmente cuando tú aplicas cualquier vacuna, cuando no es
el tiempo cuando debes aplicar, por ejemplo, sarampión, que se aplica al año de edad y tú lo estás aplicando 9 meses, o hay veces en ciertos casos de epidemia lo puedes aplicar antes inclusive. Generalmente esa vacuna no se considera como si hubiera sido puesta y se deben colocar las vacunas como se colocan normalmente, o sea, sus 2 dosis. Está bien. Y Eduardo, la última, si yo tengo un niño que he vacunado al año y medio de edad y la recomendación es vacunarlo a los 4 años, ¿cuál es lo mínimo? Según la OMS dice 3 meses para poner la segunda dosis, pero ¿esta actúa igual que esperar hasta los 4 años? Sí, actúa igual y sí hablan de los 3 meses que se pudiera esperar. En los niños mayores hay trabajos hechos, cuando digo niños mayores estamos hablando de niños de 13 años donde colocan una dosis y la siguiente dosis la aplican para que no se pierda, la aplican un mes después, 4 semanas después. Lo que se ha tratado de hacer generalmente es, si tú aplicas en un año, al año de edad y después a los 4 años, lo que quieres es que tengan la conciencia de que a los 4 años hay que ponerle ciertas vacunas, como debería ser varicela, como en otras épocas era sarampión, rubiola y paperas, y como debería ser refuerzo en este momento de polio oral y los refuerzos de triple, que es importante. Entonces, al tener varias vacunas, deberían los padres estar motivados para ir a los centros de control, pero el problema es que no se motivan, ¿no? Gracias, Eduardo, gracias. No hay de qué. Ya, nos vemos. Acá hay una pregunta de David Araujo que dice: ¿el uso de aciclovir al inicio de la enfermedad en pacientes que no son riesgos tiene algún efecto en la respuesta inmunitaria? Ya, interesante su pregunta, doctor. Se ha visto que el aciclovir no se debe usar como forma profiláctica. ¿Qué quiero decir como forma profiláctica? Yo tengo un paciente, un niño que le ha dado varicela y tiene un hermano. Entonces, empezar a utilizar aciclovir en forma profiláctica no es lo más adecuado. Y hay trabajos donde dicen que no se debería empezar a usar. Se debe usar cuando tengamos la enfermedad. Los únicos casos que se podría usar como profilaxis son los casos oncológicos donde hay trabajos hechos y te dicen que si un paciente, porque en esos casos no se pueden vacunar, y en esos casos sí se podría usar. La siguiente pregunta es del Centro de Salud Salas. Buenos días. En el caso de un paciente con shock y con fiebre, que por lo mencionado no debe recibir tratamiento con AINES, ¿cuál debería ser el tratamiento de elección si el paciente no recibe vía oral? Empezando, la fiebre no es un problema que nos tenga, es una respuesta del organismo a una infección. Es la respuesta de nuestro organismo a las infecciones que estamos teniendo. Lo que podríamos utilizar en este caso son medios físicos, principalmente. La otra cosa que pudiéramos utilizar es paracetamol, y hay paracetamol rectal. Eso podríamos utilizar y que se absorbe de muy buena forma. La siguiente pregunta es otra vez del doctor David Araujo. Dice: ¿en contactos cercanos recomienda usar aciclovir como prevención? No, volvemos a lo mismo, solo en el caso que se desarrolle la enfermedad. Del doctor Jorge Salvador: ¿dónde se consiguen las vacunas y los costos de las vacunas? ¿Qué tan efectivas son las vacunas? ¿Es correcta la idea de poner a los niños sanos a la enfermedad? ¿Cuándo sería buena? Bueno, empezaré por las últimas preguntas. Antes existían esos dichos de que si teníamos un niño con varicela, llevemos a todos para que se contagien, para que tengan varicela todos y ya no tengan después la enfermedad. Eso no se debe hacer, porque ustedes saben que la varicela puede dar complicaciones y no se sabe qué niño se va a complicar. Entonces, en este momento no es cuestión de que, tuvo varicela, hagamos, inclusive me parece que había fiestas de varicela, entonces donde todos compartían todos y después de un tiempo tenían todo varicela, pero podían complicarse. No se debe hacer eso. En este momento la vacuna se consigue en centros privados o en centros de vacunación internacionales.
Se supone que este año se va a introducir la vacuna, probablemente de aquí a abril tengamos la vacuna, pero la vacuna va a ser introducida en ciertos grupos poblacionales, y cuando hablo de grupos poblacionales va a ser en niños que cumplan 1 año de edad en este año, o personal de salud que esté en contacto con pacientes con varicela. En cuanto a costo de la vacuna, en este momento no le puedo decir porque no lo sé yo cuánto está el costo de una vacuna en el mercado y qué tan efectivas son. La vacuna para varicela se habla que su efectividad varía entre el 85 al 95%. Y si llega, y si te da varicela estando vacunado, no vas a tener las complicaciones que tienes si no es vacunado el niño. La otra pregunta del doctor Jorge Salvador dice, ¿cómo estar seguro que una gestante ha tenido varicela? Lo que hay que hacer es tomarle una inmunoglobulina G para varicela. Lo que se debería hacer es, si tú tienes, antes de que esté gestando, antes de que quiera salir de gestación, o tomarle una inmunoglobulina G para saber si ha tenido varicela, o antes que haya salido de gestación, vacunarla. Si ha tenido varicela, una dosis de vacuna va a ser un booster. No le va a ocasionar nada, pero eso es antes de. Hay trabajos donde se han seguido a mujeres que no han sido, que han tenido que han sido vacunadas con vacuna de varicela inadvertidamente. ¿Qué quiero decir esto? Que no sabían que estaban embarazadas. Y hasta ahora lo que dicen esos trabajos es que no ha habido ningún tipo de complicación con la vacuna. Lo mismo que se está viendo hasta la actualidad con vacuna para rubiola. Ojo, no quiero decir que vacunemos a embarazadas contra varicela o contra rubiola. Del doctor Córtega dice, buenos días, ¿es cierto que sí hay vacuna contra varicela que se puede aplicar desde los 9 meses de edad? La vacuna de varicela, su recomendación es a partir de los 12 meses. Si quiere aplicarla antes, es solo en casos de extrema necesidad. No se debe aplicar antes. Se debe empezar como vamos a empezar nosotros, aplicando una dosis de vacuna de varicela y ver cómo vamos en el tiempo. Y más adelante ver si hay necesidad de aplicar una segunda dosis. ¿Alguna pregunta más que tengan? ¿Alguna duda? Ya sea por escrito o por directo. Sí, justo recordaba, si tengo un niño que le ha dado varicela antes de los 6 meses de edad, o antes del año, o antes de los 9 meses, no estoy seguro, y ha sido muy, muy, muy pequeño el brote, casi nada, pero sí se han dado cuenta y ha sido varicela. La pregunta es, ¿se le debe vacunar o no? Se debe vacunar para crear una buena respuesta inmunogénica posterior. ¿Con 2 dosis? Con 2 dosis. Estaríamos como el caso de que tú necesites vacunar a un paciente antes del año de edad. Estamos en ese mismo caso. Y si tengo un niño mayor de 1 año que ha tenido varicela muy leve, demasiado leve, o sea, casi nada, se reporta que más o menos de 500 niños a uno le vuelve a dar la varicela, y de ellos, los que tienen casos muy leves, ¿se debe vacunar o no? Sí, yo lo vacunaría, le pondría un refuerzo. Un refuerzo. Ajá, gracias. Sí. Ya. Bueno, como han visto, un tema con muchas preguntas, muy complejo. Creo que vamos a seguir tratando de fortalecer, sobre todo en algunos aspectos ya puntuales. Agradecemos al doctor Verne por su brillante presentación y obviamente por su gran conocimiento y experiencia que nos da mucha seguridad en sus recomendaciones. Eso sería todo por ahora. Muchas gracias desde el Hospital Cayetano Heredia. Hasta otro día.